muy anticuado, tenía muchas moscas, por la noche había un perro que ladraba toda la noche, las fontanerías y las instalaciones muy antiguas lo pone a caldo. Pero bueno, como no queda otra alternativa más cercana, tenemos que arriesgarnos e ir hasta allí. Y así comprobamos cómo es este camping de Mérida. Esto es el camping de Mérida. Mira, entre el... no sé qué pájaro es este, el búho o algo así. Toda la noche cantando el búho. Y después el gallo, lo mismo. El gallo desde las 5 de la mañana. Y no para. Está seguido. Allá al fondo se teje la moto. Y un calor. Yo no puse ni la funda de fuera de la tienda. La dejé abierta. Pasé un mogollón de calor. Mérida es un camping bastante normalito, no tiene nada de especial, un poco antiguo. Lo bueno que tiene bastante árbol, es lo único, porque el suelo todo empedrado. Y el problema que tuve fue que por la noche los árboles soltaban una resina y se me quedó todo pegado en la moto, tuve que limpiarla. No, aparte de eso, resulta que hubo un gallo, tío, desde las 5 de la mañana cantando el gallo, sin parar. Y ahora paró, cago en la leche que lo hizo. Y después como unos búhos, unos pájaros también, bastante pesados. Aquí está la piscina ni la vi, pero parece grande, está bien. Pues este camping costó 13 euros con la moto. Lo que está muy bien del camping es el chiringuito la cafetería. Está perfecta. Tiene una terraza grande y estás muy tranquilo ahí tomando algo. Y para el desayuno también. En el desayuno me dio una tostada así, de mantequilla, pero súper untada de mantequilla, y un pan así de gordo, que está buenísima. De hecho, después de acabarla, me pringué toda la mano de la mantequilla esa que le salía. Pero muy rica. Me encuentro en Cáceres. Hice aquí una parada para ir al taller de Carlos, al Moto Carlos, y que me eche una revisión ahí así rápida al líquido refrigerante y también a la luz, que me alumbra mucho para arriba. Uy, que me pasé ahora por aquí. Entonces, claro, de noche no se ve nada, que me la tiene que bajar un poco. Moto Carlos fue el que dio con la avería de que se desbordaba el líquido refrigerante y siempre se me salía cuando se calentaba, y era simplemente un tapón. Y aquí llegamos. Moto Carlos, servicio técnico. Este Kawasaki y Honda. Y del taller Moto Carlos solo me pudo ajustar lo que es la luz. Me la bajó un poco, entonces a ver si ahora veo mejor de noche, porque antes apuntaba hacia lo alto. Y el tema del líquido refrigerante, dice que está bien, que es normal,
se ponga la aguja ahí por la mitad para que siempre se calienta algo más con el calor este que hay aquí. Si quiero cambiar el líquido ya tendría que pedir una cita, porque eso es un trabajo de 2 horas. Tiene que limpiar todo el circuito y ajustarlo bien. Entonces nada, eso lo haremos en casa. Me quedan 7 horas para llegar a destino. Pues me encuentro en Salamanca. Salamanca porque vi un camping ahora mismo en Google Maps que tenía 1900 reseñas. Así que vamos a dormir esta noche en ese camping que está muy bien valorado. La mayoría de reseñas eran positivas. Entonces tiene que estar genial ese camping. Vamos a probarlo hoy. Había otro camping más aquí en Salamanca, pero con menos visitas, con unas 1000 y pico. Se llamaba el Camping Regio. Así que mejor vamos a ir al más famoso, al más votado, al Camping Don Quijote, que se llama. Tiene buen nombre. Está como a 4 o 5 kilómetros de Salamanca. Ahora lo que pasa es que ya ni pasé por Salamanca, ya ni ganas tengo de ver las ciudades. Me estoy acostumbrando a ir así a sitios naturales, rodeado de vegetación y de árboles, que ahora si piso una ciudad quiero escapar de ella cuanto antes. Una cosa muy rara. Bueno, a excepción de Tánger, que en Tánger estuve 3 noches. Pero bueno, porque estaba bastante cansado y todo eso del viaje. Así que tuve que recuperar allí un poco. Pero aparte Tánger es una ciudad diferente, no sé. Hola, buenas. Este parece bastante grande. Me ha costado 14 euros. Está muy bien. Y aquí está la zona de tiendas al final de todo. Pues está perfecta. Mira aquí qué cantidad de hierba hay. Muy bien. Quería saber es la zona de baños. Creo que era para allí. El camping, el Don Quijote este de Salamanca de casi 2000 reseñas, no me ha gustado nada. A ver, la zona de camping estaba bastante bien, menos una zona que tenía muchas hormigas ahí para acampar. Tuve que apartarme bastante. Lo que no me gustó fue la parte del restaurante, ya que estaba demasiado organizado. Debían de querer hacer como un estilo Michelin o algo así, y lo tenían todo reservado para comidas. Allí en la terraza estaba chula, pero tenía todas las mesas reservadas ya para comidas, y para ir a cenar tenías que pedir cita, anotarte en una lista y esperar a que te tocase. A ver, si vas a un camping a comer o a cenar, vas, pides lo que haya, que te atiendan rápido, un bocata, una tapa de calamares o una tortilla y ya. Menú Michelin, ni solomillos o yo que sé que tenía allí.
Pero al final no pedí nada ya, me fui a la tienda, por lo menos tenía tienda, y me comí una bolsa de patatas al jamón, buenísima. Así que evité todo el lío ese de la cola y todo ese rollo. Así que de nota al Don Quijote le voy a dar un 7, porque no me gustó mucho. Un camping vas a descansar, a relajarte, que no te den muchas vueltas en el camping, que no te tengan que decir, mira, vente a cenar a tal hora o pide cita para cenar o todo esto que va. Tú vas y cenas cuando quieras, que tengan ahí sus bocatas y su cosa rápida y ya está. No hay que marearse tanto. Ruta de los conjuntos históricos de Salamanca, Ledesma. Y mira qué pedazo de puentes hay aquí, como un río. La mar de chulo. Pues eso debe ser Tormes. Un minuto, tengo que sacar esto. Sí, así que llega ahí, listo ya, sí. Ah, ¿ya está? Ya está, sí. Pensaba que igual... Nada, es pequeñito. Ah, vale. Mira, ahí tienes ya. Aquí voy bien para Orense, ¿verdad? ¿Cómo? Para Orense voy bien. Para Orense. Tienes que ir hasta Zamora. Primero está Zamora y después Orense, ¿no? Sí. O Benavente. Para ir a Orense creo que hay que ir... No sé si es la carretera de Benavente. ¿Para ir a Orense es por la carretera de Benavente? ¿Para ir? A Orense. Ahora se tiene que llegar, bueno, Es que no lo sé. tienes cortada la nacional. Entonces te toca ir a ver. Benavente y después Orense, ¿no? A ver que coges ya 10 euros. Vale. Bueno, quedé bastante lleno con el bocata ese de jamón serrano, pero no estaba rico, ¿eh? El jamón demasiado crudo, muy blandito así, no molaba nada. Lo comí por hambre, que si no, ahí tenía que haber pedido lo que pedía el resto de la gente de allí, que le llamaban pinchos morunos, y eran como bocatas como de carne frita o algo. Lo pedían mucho esa tapa. Seguimos aquí con las calles estas, las carreteras secundarias. Pero mira qué larga es esta. Esta es una red enorme hasta allá arriba. Chavales, no puede ser. Cortaron este camino. Tengo que dar marcha atrás, no sé a dónde. Qué fuerte. ¿Para qué me manda el GPS por aquí, tío? Cortaron, aquí hay un río, cortaron este puente que hay. Uy. Bueno, pues a ver, estuve siguiendo el GPS y me trajo hasta una aldea desconocida, que al final tuve que dar vuelta. Estamos dando vuelta, todo para atrás hasta donde, no sé, para evitar el puente ese cortado. Salto de Villalcampo. Voy a pasar por una presa ahí enorme. Y este debe ser el río Duero.
Y aún me faltan 4 horas 47 minutos. ¡Guau! ¡Qué vista, señores! Mira qué chulada. Y por aquí tenemos más. ¿Quién sabe qué significa esta señal? Que me lo diga, porfa. Ya es la tercera que veo. Ah, parece un camión. Parece un camión, como diciendo que hay muchos camiones por aquí. Bueno, paré aquí un poco para estirar un poco las piernas, que ya llevo aquí bastante tiempo en la moto. Esta carretera y me fijo al lado y mira todos los árboles quemados. Ya deben llevar tiempo así. Un montón de pinos ahí quemados. Y en este lado también están quemados todos. Se salva alguno, pero la mayoría están quemados. Y allí arriba enfrente también quemaos. ¡Qué pasada! Que me estaba cegando del polvo que levantaba el camión. ¿Qué va? No puedo acercarme mucho. General o nacional para Orense a la izquierda. Y ahí tenemos Puebla de Sanabria 39, 187 Orense. A ver si mejora la carretera ahora. Estamos llegando a Puebla de Sanabria. Aquí fue donde llegué en el primer viaje a la Puebla de Sanabria a ver los lagos y donde se me averió la moto por primera vez. Después tuve que regresar en la grúa. Pero esta vez se portó de 10. Solucionamos esos problemillas que tenía ahí pendientes. Y ya está ok. Creo que ya está para llegar a China, vamos. Estoy pasando ahora mismo. Estamos a 15 grados, llegando aquí a Orense. De los 35 que aguanté allí en Sevilla, en Badajoz, en Cáceres, los 16 de Orense. Es más del doble. Quería parar ahí en La Gudiña a ver si sirven alguna comida y quería tomar como un churrasco ahí que hacen de ternera muy rico, que lo tomara la última vez y estaba perfecto, estaba espléndido, delicioso. A ver si lo hay hoy. Ya vemos ahí el desvío a La Gudiña a 9 kilómetros aún. Y tengo el depósito casi en cero. Espero llegar. Y me estoy fijando
que se está estropeando de nuevo el velocímetro. Me está marcando 20. Y estoy yendo a unos 50 o más. Se está estropeando otra vez. Qué pena. Poco duró la reparación del marroquí. Pero aún así hizo bastante. Hizo lo que pudo. Me está costando bastante dormir aquí en la tienda. Tengo bastante frío. Entonces voy a ir a dar un paseo por ahí. Un paseo bastante rápido. 15 minutos caminando rápido. Y vuelvo y a ver si entro en calor. Venga, allá voy. Frío pasé esta noche, una temperatura de 11 grados. Aquí en Galicia no se puede dormir en camping. Vaya frío. Bueno, ya recogiendo todo, pues va que sale el sol ahí para calentarse un poquillo. Mira la temperatura que hace por aquí. 5 grados. Así tuve tanto frío. Son las 8:30. Día 4 de agosto, señores. Qué bien. Bueno, vamos arrancando y llegar a casa ya, que falta un par de horas nada más. Primera vez de acampada libre. Hay que decir que tienes que ir muy preparado para acampar libre por aquí en el campo. Tienes que ir con un saco bueno para no pasar frío. Yo el saco que llevo es para hasta 12 grados, una cosa así. Y esta noche hizo, ya vistes, unos 5 o 6 grados. Aquí hay un barcito. Y terminamos el viaje este de la ruta del sur hasta lo más al sur que pude. Y bueno, espero que os gustase este vídeo, y si queréis más vídeos así, pues nada, apoyarlo con mucho gusto, y pronto haremos más viajes como este. Así que en este sitio tan chulo me despido hasta el próximo viaje. Un saludo a todos.